que le escuche. Bueno, pues lo que decía, vamos a empezar esta charla, que una vez más es sobre principios y cuestiones teóricas que deberían de guiar nuestra práctica cuando hacemos Tai Chi Chuan, cuando hacemos Qigong. Esencialmente, bueno, me voy a centrar bien en la práctica de Tai Chi Chuan. Hubo hasta hace pocas generaciones, en realidad, hasta principios del siglo XX, la práctica de Tai Chi Chuan, en realidad la práctica de cualquier cosa en China, estaba restringido a ámbitos o bien familiares, o bien militares, o de orden religiosa, o de secta, o de grupo revolucionario. En definitiva, que tú no ibas a un gimnasio y te apuntabas, ¿vale? Eso no existía. Ni había clases de ayuntamiento, ni nada parecido. Lo que había es que tú nacías en el seno de la familia adecuada y aprendías sí o sí. Es como que el hijo del panadero va a ser panadero. También podía darse la situación de que fuera soldado y en ese caso recibías instrucción, y cuanto más alta era la graduación del militar en cuestión, más posibilidades de que tuviese acceso a aprender con un maestro de mayor calidad. La siguiente forma de aprender era ser monje en algún templo donde se enseñasen estas cosas, que eso o sea, había lugares en los que sí y lugares en los que no. De hecho, en la mayor parte de los lugares no. Pero había monasterios y órdenes que sí practicaban artes marciales. Y por último, la otra opción era entrar en un grupo revolucionario, eso en China, sobre todo en la zona norte de China, en la región de Hebei, que es de donde nace el Tai Chi. Bueno, el Tai Chi nace en Henan, y en la región de al lado, que es Hebei, es donde se desarrolla más a través de la familia Yang, y luego de ahí ya pasa a la corte. Bueno, la cuestión está que en esas zonas las revueltas eran continuas, había muchísimos... Siempre estaban guerreando entre ellos, contra invasores, contra fuerza de gobierno cuando eran bandas revolucionarias, contra las bandas revolucionarias que en una época eran revolucionarios, la siguiente eran bandidos, según les fuera. Entonces, bueno, era una época convulsa en el siglo, a principio del siglo XIX, que es donde se desarrolla el Tai Chi. Y ya os digo que en esa época no ibais a aprender de ninguna forma, esto era secreto, esto pertenecía a algunas familias y punto. Fue con la familia Yang, que fue el primero que aprendió el estilo fuera de la familia Chen, que esto se abrió al público. Y se abrió al público porque, bueno, Yan Luchan, el fundador del estilo, acabó siendo maestro en la corte imperial. Si no, hubiese tenido un pequeño grupo de alumnos, sus hijos, quizá alguno más, y para de contar, porque esa es la realidad de la enseñanza de artes marciales sobre todo, o sea, hasta inicios del siglo XX. Como estamos hablando de que fue a inicios del siglo XX cuando esto empieza a abrirse al público, hasta entonces las instrucciones eran de forma oral, no había libros. Puede ser que hubiese algún tratado, algún libro, pero había una copia por familia y se acabó. ¿Vale? No esperéis encontrar más porque tampoco. Y de hecho la tenía el cabeza del estilo de ese momento, el padre de familia, y nadie más. Y la leían aquellos que él consideraba que estaban capacitados, que normalmente pues era el hijo mayor, a lo mejor algún otro hijo, y se acabó. Bien, cuando se empieza para Omar, que acabo de entrar, Omar Gamón, Juan, no, José Manuel. Bueno, la cuestión, cuando se empezó a enseñar en público, pues inicialmente no... La razón por la que se empezó a enseñar en público fue una decadencia económica, ¿vale? China, después de la revolución de los Boxer y de la guerra del opio, pierde la guerra, queda fatal. Y en la corte, que hasta entonces la práctica de artes marciales y de elementos tradicionales había estado protegida, desaparece, y los que antes eran funcionarios de la corte pasan a estar prácticamente en el paro. ¿Qué es lo que sucede? Que esas familias deciden abrir al público. Inicialmente a un público muy selecto y finalmente a cualquiera. Bien, pues en la primera generación estamos hablando de cuando se está en la época del apogeo de las artes marciales dentro de Palacio, con Yan Luchan. En la generación de los hijos es cuando esto termina de romperse, ellos son instructores del ejército y siguen enseñando nada más que la familia y a alumnos escogidos dentro de las tropas y de la Guardia Imperial y poquito más. Hay más gente que aprende con ellos, pero lo habitual es que o eres de uno de esos gremios o no hay nada que hacer.
Y el siguiente punto donde se entra a aprender, o sea, la siguiente generación, es cuando ya se rompe este mercado exclusivo en la corte y en el ejército, y las familias abren a enseñar a más gente para buscarse la vida. Esa es la realidad. En ese momento es cuando hay uno de ellos, Yang Zhenfu, que es el maestro más relevante en cuanto a difusión del estilo Yang, que decide permitir que sus alumnos tomen nota de las instrucciones que está dando en clase y dicta una serie de puntos orales de la práctica, puntos secretos que solamente se contaban en el seno de la familia y solo que querían que aprendiesen, y son los que se hacen públicos, son los 10 principios de la práctica del Tai Chi Chuan, dictados por Yang Zhenfu, y que actualmente prácticamente usa todo el mundo en todos los estilos porque son bastante universales. Entonces, esa es una guía por la que nos podemos manejar para ver si nosotros estamos practicando correctamente o no Tai Chi Chuan. Si nuestra práctica no se ciñe o no se ve, en nuestra práctica no se ve reflejado el cumplimiento de esos 10 puntos, entonces o no estamos haciendo Tai Chi o nuestro Tai Chi es muy malo. Como siempre, ¿quién cumple con los 10 puntos? Nadie. ¿Por qué? Pues porque esto no es llegar y, o sea, lo tengo. Esto es una cuestión de cómo eres de bueno en cada uno de ellos. Para llegar a ese punto, lo que me toca de verdad es estudiarlos, entenderlos y aplicarlos. Y aplicarlos, y aplicarlos, y aplicarlos. Y esa va a ser la clave. Entonces, el primer punto que dictó Yang Zhenfu, los primeros puntos están enfocados a las conexiones corporales. Entonces, el primer punto es estira la columna y suspende la cabeza y estira la columna. También lo han traducido por un efecto secundario de sensación que tienes cuando lo haces bien, que es mantener la energía de la coronilla ligera y sensible. Esto, bueno, en mis clases lo suelo explicar, es una cosa que cuando lo entiendes ves que está muy bien dictado, pero inicialmente es un misterio lo que querrán decir. Cuando tú estás de pie y dejas caer la cabeza de esta forma, imaginad que estáis de pie, derechos, con los pies juntos, cerráis los ojos e intentáis mantener el equilibrio. Si vosotros tiráis de la coronilla hacia arriba, más que tirar, pensáis que estáis cogidos del pelo y que os dejáis caer, colgáis, no os cuelgan, os colgáis vosotros, la sensación de equilibrio es bastante evidente porque estás colgando y no te puedes caer. Sin embargo, cuando haces lo mismo, te pones de pie, dejas caer la cabeza y estás así, abotargado, te das cuenta que la sensación de pesadez, de falta de equilibrio, de congestión, es mayor. Entonces, energía de la coronilla ligera y sensible no significa más que la idea de permanece vertical y mantén tu equilibrio. ¿Vale? Ya está. Ese es el primer punto. Parece muy simple. Y en realidad es muy simple. Bueno, pues llevarlo a cabo durante la práctica de Tai Chi es bastante difícil. Y es el primer punto porque es la primera guía que debes de seguir. Pero podría ser el último porque cuando realmente consigues que ese punto se cumpla es porque los otros 9 que van detrás los estás cumpliendo. Cada vez que fallas en alguno de los otros 9 y vas a fallar, ese punto chasca un poquito y su calidad baja, incluso se pierde del todo. Entonces, ese es el primer punto que debemos de trabajar. La idea de estar suspendido desde arriba y mantener el equilibrio. Ya os digo, la idea es muy simple. ¿Cuál es el segundo punto? Pues el segundo punto va bajando y es elevar la columna y hundir el pecho. Aquí se suele entender mal porque cuando hablan de hundir el pecho, la gente se pone así echada para adelante y me levanta un poquito que se me vea mejor. Hace esto y no es eso. No se trata de hundir el pecho, sino de dejarlo caer. La espalda es como si subiera, el pecho es como si bajara. Cuando yo estiro de la coronilla, de forma natural, mi columna se estira, la coronilla hacia arriba y mi rabadilla cuelga hacia abajo. Que antes os he dicho que yo me colgaba de aquí de la coronilla y me dejaba caer. Bueno, pues me quedo ahí colgado y lo que hago es dejar caer mis caderas. Eso, bueno, yo tengo una cuerda, tengo una cuerda que está arrugada, dejo caer un peso y la cuerda de forma normal se estira. ¿Vale? Ya está, es tan simple como eso. Enfatizo que la expansión sea por la espalda y que el pecho esté relajado. Porque cuando levanto pecho, esto se rompe. La sensación de ligereza
se pierde y la de ligereza no, la de equilibrio, ¿vale? Yo tengo que sentirme por un lado muy asentado, muy estable y por otro lado fácil, con mucha movilidad. Eso se me guía. El tercer punto, sigo bajando, tiene que ver con la cintura. Y esencialmente moviliza la cintura. Ya he comentado en algunas ocasiones que el concepto chino de cintura y el occidental no son el mismo. Y eso es una faena porque no estamos centrados en aquello que... O sea, miramos donde no es. Para nosotros cintura es donde va el cinturón. Y para los chinos la cintura es algo que va desde prácticamente el hueso que une el fémur, o sea, la cabeza del fémur con la pelvis, ese tramo, bueno, en realidad ni siquiera ese, es lo que está por dentro de la pelvis, todas las vísceras, toda la estructura que va desde el interior de la pelvis hasta prácticamente la axila. Todo ese torso, todo el torso, eso es lo que ellos llaman cintura. Nosotros quizá, llamándolo torso, iríamos más acertados, pero nosotros entendemos por torso casi desde la boca del estómago para arriba. Y están hablando pues prácticamente desde el pubis hasta la zona de la axila. Cuando hablan de hundir el pecho se refiere a la parte alta del esternón, o sea, a lo que viene siendo el esternón, como mucho, ¿vale? No hunden más. Entonces, bueno, es un elemento también a tener en cuenta. Yo debo de dejar que el cuerpo se mueva de esa manera, movilizando la cintura. También hay que tener en cuenta que cuando los chinos hablan de cintura dicen yao, cuando hablan de cadera dicen qua, y que no es raro que cuando se pueden hablar en serio hablen de yao qua, de cintura y cadera como un elemento que está, no es lo mismo, pero trabajan juntos. Entonces, bueno, hay que saber diferenciarlos, pero la realidad es que tú siempre vas a trabajar con las dos cosas. Cuarto punto. A ver, estoy comiendo uno y no sé cuál es. He dicho elevar la coronilla, hundir el pecho, relajar la cintura, estirar la coronilla, hundir el pecho, relajar la cintura. Bueno, voy a decir el cuarto, pero me parece que me estoy comiendo uno. El cuarto es distinguir entre lleno y vacío. Cuando yo estoy de pie y estoy quieto, no hay problema, mi peso está distribuido por igual. En el mismo momento en el que yo empiezo a mover, a separar un pie u otro, empiezo a moverme, aparecen zonas llenas, zonas vacías. ¿Qué es una zona llena? Pues es una zona donde tengo puesta, es una zona más activa, ¿vale? ¿Qué es una zona vacía? Es una zona más pasiva. También se entiende donde hay peso, donde no lo hay. En realidad no hablan de yin y vacío, hablan de yin y yang. A distinguir entre el yin y el yang. El concepto de yin pues es pasivo, frío, puro, receptivo. Yang es emisión, acción, luminoso. Son dos opuestos complementarios. Entonces, siempre tenemos que ver esos dos opuestos complementarios no en sus extremos, sino la relación entre ellos. Yo, por ejemplo, puedo coger mi mano, estar empujando con el talón de la mano, esta sería la zona yin de mi mano. Esta sería, esta es la zona yang, esta es la zona yin, el dedo no está atacando. Pero si lo comparo con la otra mano que no está haciendo nada, la mano entera es yang, la mano es yin. Sin embargo, este dedo es yin dentro de mi mano, el talón de la mano es yang. ¿Vale? Siempre hay esa distinción de qué es yin, qué es yang, qué parte es la activa, qué parte es la que predomina y qué parte es la que apoya, la que es secundaria, la que recibe. Pues distinguir entre yin y vacío es fundamental. El Tai Chi Chuan, Tai Chi de hecho es el simbolito este del yin yang, al que se suele llamar Tai Chi. Bueno, se llama Tai Chi a ese simbolito unido a los 8 diagramas del Papua. Son elementos para compararlo con la cultura occidental, es como un crucifijo, ¿vale? Es un signo religioso, cosmológico, y en realidad pues ellos recogen ahí toda la cosmología de su cultura. Bueno, pues Tai Chi hace referencia a esa distinción entre lleno y vacío, entre yin y yang. Y lo tengo, pues perfecto. Así que me estoy comiendo un punto y me está... coronilla, y el pecho, relajar la espalda, relajar la cintura, distinguir entre yin y vacío. Es que me estoy comiendo uno y ahora mismo no sé cuál es. No sé a ver si lo puedo buscar, porque esto es una cosa bastante tonta, pero me preferiría tenerlo.
pues no va a ser posible porque me está dando... Esto va muy despacio. De hecho, acabo de perder la imagen, espero... Bueno, ahí vuelvo. Vale. Bueno, pues me voy al siguiente punto, que es utiliza la intención y no la fuerza. Aquí volvemos... Bueno, si leéis algunas traducciones, utiliza la mente. La mente es un término muy mal utilizado porque entre los chinos sucede algo parecido a lo que tienen los ingleses. O sea, el inglés distingue una palabra que es intention, y otra que es intent. Y son diferentes. En español no hay esa diferencia, no tenemos ese claramente diferenciado dos palabras. El concepto de intención que me importa es cuando yo me meto en algo y digo, pongo ahí toda mi sesera a trabajar, mi intención, y estoy ahí a muerte con el tema. Y el otro idea de intención es, bueno, este verano tengo intención de irme de vacaciones, pero aún no he mirado ni dónde, ¿vale? Sí, o sea, la intención, un deseo. Calla. Entonces, bueno, la idea de todo esto es que yo tengo que utilizar esa intención emocional cuando trabajo, ¿vale? Una es una intención, digamos, de tipo racional, y luego está la emocional. Bueno, pues aquí se refiere a esa intención emocional, ¿vale? Bueno, pues yo tengo que utilizar esa intención como motor de mi movimiento y mis acciones, y no la fuerza. Pero aquí la fuerza convendría añadir fuerza bruta, ¿vale? Esto implica que uno no trabaja con sus músculos en tensión, trabaja en expansión, y lo que hace es permitir que su intención sea la que movilice la expansión y las conexiones en el cuerpo. Cuando sucede eso, pues pasan cosas muy interesantes. Cuando eso no lo tienes, tu tai chi es muy malo. En realidad, ¿qué es lo que pasa? Que esto, de nuevo, no es difícil de hacer. Lo que es bastante fácil de hacer. Lo difícil es descubrir cómo demonios hacerlo. Si yo os cuento cómo descubrir el concepto de distinguir entre Yi, que es esa intención de la que estamos hablando, y Li, que es la fuerza bruta, os diré que por suerte, por casualidad y por ser normalmente cuidadoso con los alumnos. Yo cuando empecé a enseñar, empecé quizá demasiado pronto, descubrí rápido que tenía muchos errores, veía a mis alumnos cometer errores espantosos, y cuando iba a corregir, digo, hago el mismo, pequeño, disimulado, menos llamativo, pero hago el mismo. Entonces digo, bueno, pues vamos a ver. Me acuerdo que les ponía a hacer trabajo en rizamiento, les ponía en la postura de abrazar el árbol, en Mabú, posición de jinete, y yo colocaba mis manos en un hombro y en la cadera del alumno, y desde el lado empujaba. No es un empujón brusco, no es saber quién aguanta el empujón, sino presionar, presionar, presionar y que aguantasen. Como les veía muy flojuchos, yo empujaba con muchísimo cuidado. Tenía miedo de hacerles daño. Y era muy frustrante ver que por muy flojito que empujase, con mucho cuidado que fuera, todos salían volando. O sea, todos, pero o sea, era poner las manos encima y ya se estaban cayendo. Entonces, como yo les veía tan delicados, utilizaba una actitud, una intención en mi forma de empujar, que era, imaginaba que ellos eran como una especie de globo de cristal súper frágil. Entonces yo les empujaba con muchísimo cuidado, iba muy despacito, intentando no hacerles daño. Y a pesar de que iba con tanto cuidado, salían todos salían, se caían, y yo, bueno, me sentía frustrado, digo, estoy enseñándoles y no aprenden. Hasta que un día esa frustración me pudo, y bueno, estaba haciéndolo con una alumna, y dije, si es que si os pillase uno de mis compañeros, os metería un empujón que os estrellaría contra la pared, no con el cuidado que voy yo. Y un poquito me calenté, le di un empujón con más fuerza en el hombro y en la cadera, y casi me parto las muñecas. Me choqué contra un muro. Entonces le dije, ¿pero qué has hecho? Dijo, nada, es que esta vez no has empujado fuerte. Entonces me di cuenta que aquí estaba sucediendo algo. ¿Qué es lo que estaba sucediendo? Que había utilizado, cuando empujaba, mi intención y no mi fuerza. Y eso ellos no podían frenarlo. Sin embargo, cuando utilicé la fuerza bruta, ellos ya estaban bastante entrenados y les funcionaba. No fue hasta que les enfrenté a la fuerza bruta que ellos lo descubrieron. Y fue por casualidad. Si no me hubiese enfadado, no lo hubiera hecho nunca. ¿Vale? Entonces, bueno, pues mira, suerte que tuvieron. A partir de ese día me di cuenta que tenía una habilidad especial empujando,
que por mucho que me aguantaba la gente se pusiera sólida, no podían aguantarme cuando empujaba de esta manera, y tardé bastantes años en entender qué estaba haciendo. ¿Por qué? Porque esto se traducía en realidad en una serie de maniobras físicas, pero lo que las puso en marcha fue esa intención por mi parte de no hacer daño, de ir con cuidado, de tratarles, les digo, como si fueran un globo de cristal que se me va a romper con nada. O sea, si empujo un poquito se parte. Y de esa forma es como lo descubrí. Con los años fui mejorando en esa habilidad, cada vez me costaba menos conectar con la sensación adecuada y ya me di cuenta que en realidad esa intención que yo estaba usando se traducía en un modo diferente de usar el cuerpo. De eso me di cuenta pronto. ¿En qué consistía esa diferencia? Me costó bastante más. Hoy en día pues ya lo tengo bastante más depurado y ya lo puedo explicar de una forma muy sencilla, que en realidad es utiliza fuerzas opuestas en tu cuerpo en vez de intentar usar fuerzas de contracción. Expande tu cuerpo en direcciones opuestas. Esto. Esta es la esencia de conseguirlo. Entonces, cuando me preguntan ¿de qué va esto del Tai Chi? Pues es conectar tu cuerpo utilizando fuerzas opuestas en tu cuerpo. ¿De qué intensidad? Pues mira, cuanto menos intensidad sea, mejor. Pero con fuerzas opuestas en todo momento. Lo que siempre llamo expansión. Siguiente punto. Este punto también es gracioso. Es conectar la parte alta y la baja del cuerpo. Cuando hablamos de la parte alta se refiere de cintura para arriba, cara aquí, bueno, vamos a hablar de otra forma, vamos a decir de cadera para arriba, ¿vale? En realidad vamos a distinguir tres partes, que sería la parte alta del pecho, desde la boca del estómago hacia arriba, la parte abdominal que va desde la boca del estómago hasta el pubis y luego las piernas. Vale, pues hay que unir la parte baja con la parte alta del cuerpo. No puedes estar haciendo una cosa con las manos y que tus piernas estén desconectadas. Tienes que conectarte en todo el cuerpo. Cuando lo haces, vuelves al punto número 4, bueno, 3, el de movilizar la cintura. Porque la cintura es el elemento que consigue que esto suceda. Esto se traduce en que tú tienes que estirar otra vez tu columna, como he dicho antes, la coronilla colgada, la rabadilla bajando, y de esta forma es como consigues mantenerte expandido. En esa expansión el cuerpo está conectado y la parte alta y baja del cuerpo se conecta, que sería el séptimo punto. Octavo, que ya es para morirse, unifica lo interno y lo externo. Y aquí ya pues nos volvemos locos porque lo externo es fácil de determinar, es todo lo que existe, ¿no? El cuerpo. ¿Y qué es lo interno? Bueno, lo interno vuelve a ser un problema porque lo interno es todo aquello que no se ve. ¿Tu respiración es algo interno o externo? Es un poquito de cada. Yo lo sigo considerando algo externo, ¿vale? Pero es verdad que es un elemento que te permite darle más... Es un agarradero. Vale, muchas gracias, Goyo. Me dice que el punto que me faltaba es descender los hombros y dejar caer los codos, por supuesto. Hay que ser bruto. Cuando pues me vuelvo a ese punto porque es muy importante, ¿vale? El tercer punto. Yo, la coronilla hacia arriba, rabadilla hacia abajo, esto es estirar la columna. 2, hundir el pecho y elevar la espalda. 3, mantener los hombros y los codos abajo. Los que me seguís sabéis que doy un énfasis brutal a mantener los omoplatos abajo y que el codo siempre vaya hacia el suelo. Porque si no haces ese, es imposible que mantengas el pecho hundido y la espalda elevada. Y si no bajas los hombros y bajas los codos, es imposible que la energía de la coronilla sea ligera y sensible y que estés estirando la columna. Es imposible. Entonces, esos tres primeros puntos, el de estirar la columna, hundir el pecho y elevar la espalda, hundir hombros y codos, son aquellos que se refieren a la estructura del cuerpo, ¿vale? Es cómo tiene que estar colocado. Es algo de índole visual, geométrico. El siguiente punto, distinguir entre lleno y vacío, nos lleva, bueno, el siguiente punto es el de la cintura, relajar la cintura, movilizar la cintura, es aprender a utilizar ese elemento como motor del cuerpo. Se habla mucho de la idea del Tantien. El Tantien tiene dos acepciones. Una es un punto de acupuntura que está por la zona del ombligo, un pelín más abajo y hacia adentro. Y otro es el concepto que se utiliza en artes marciales para Tantien, que es toda una franja que recoge mi zona abdominal y en realidad consiste en hacer que mi movimiento parta del centro de mi cuerpo y que sea el que lo use. Entonces, esa es un poco la idea de conseguir ese punto. El quinto es
¿Qué hago cuando me empiezo a mover para que eso que he conseguido, esa estructura que he generado de los primeros 4 puntos, no se pierda cuando me muevo? El sexto punto, que era el de utilizar la intención y no la fuerza, es, vale, ya tengo las condiciones para que mi cuerpo funcione. Ya tengo el cuerpo que necesito para que funcione. Y ya tengo la guía de cómo dirigirlo para que no choque, no haya dureza. Pero la guía que me falta es la de qué clase de combustible uso. Pues el combustible es la intención sobre la fuerza. Esto no significa que no haya fuerza. No significa que no haya cuerpo. Significa que es mi intención la que lo dirige. Ya os he dicho, el ejemplo este de empujar a la gente fue con el primero que yo lo descubrí. Este ejemplo luego lo he utilizado muchas veces. También por accidente descubrí una forma de hacerlo bastante efectiva y bastante curiosa. Necesitáis un compañero, entonces ponéis al compañero de pie y le pedís que esté firme y le colocáis un balón en el pecho. Él se mantiene firme, sujeta el balón con el pecho y vosotros empujáis con vuestras manos el balón. Vuestra primera intención debe ser reventar el balón, aplastarlo. Bueno, cuando lo haces así, normalmente la persona aguanta sin demasiado problema y no le mueves. La segunda intención que le tienes que poner para ver la diferencia, en vez de empujar con las palmas, coges el balón así, con los dedos, para que no sea aplastar el balón, y empujas a tu compañero con el balón. El primer ejercicio era aplastar el balón, el segundo es empujarle a él con el balón. Y es sorprendente cómo la gente se cae. ¿Vale? ¿Qué diferencia hay entre uno y otro? Bueno, para ti, la diferencia es la intención. En tu cuerpo, la diferencia es que cuando tú aplastas el balón, tu actitud suele ser de contracción. Sin embargo, cuando intentas empujar con el balón, por alguna razón, el cuerpo adopta una actitud de expansión. Prácticamente en todas las ocasiones en las que lo hemos probado sucede esto. Entonces es una forma de ver de forma evidente que esto sucede. ¿Qué es lo que utilizas? Bueno, pues una vez que has visto que esto sucede, lo que tienes que hacer es empezar a estudiar qué le pasa a tu cuerpo cuando haces eliges una acción o la otra. Y en vista de eso, identificando cuáles son los patrones de movimiento, cuáles son los patrones neuromusculares que estás utilizando para hacerlo. Con esto llegamos a ese punto de utilizar fuerzas opuestas, que no es nada más que distinguir yin y yang en el cuerpo. Utilizar la intención y la fuerza como generadora de como generadora motriz del movimiento y no la fuerza rígida y tensa. Unificar la parte alta y baja del cuerpo para que esto no se pierda. Unificar lo interno y lo externo, que tiene que ver con ese yi, con esa intención, que sea tu intención la que mande de nuevo, y que a su vez esté unido con el movimiento físico del cuerpo. No es que yo sea como David Berry de que haga así y el otro se me mueva, no, le tengo que tocar. Pero en vez de intentar apretar con mis dedos, pues sí tengo que intentar trabajar en expansión con la intención de que sea su propia garganta la que se cerrara, ¿no? Bueno, nunca lo he aplicado a estrangular a nadie, así que no sabría deciros. Pero sí que es una forma diferente de usar el cuerpo. Que sería el octavo punto. Noveno punto, pues es otro punto sumamente importante que vuelve a cómo me muevo. Una vez que yo he conseguido tener un cuerpo, una estructura corporal bien formada, una vez que yo he conseguido una serie de elementos teóricos que me dicen cómo debe ser la movilización de ese cuerpo, me queda seguir una norma que me impida que todo lo que he conseguido antes se rompa. Y esa norma se llama chance. El clásico dice, debe de movilizar la energía igual que se devana un capullo de seda. ¿Vale? Devanar un capullo de seda es chance. ¿Vale? La seda o enrollar seda, y chance chin es la fuerza de enrollar seda. ¿Vale? Esto es el punto clave en la práctica del estilo Chen, y los demás estilos es un punto esencial, de hecho es uno de los 9 principales del estilo, pero nadie tiene un trabajo tan exhaustivo como el estilo Chen para el desarrollo de la fuerza espiral. Por eso es realmente lo que más me gusta de ese estilo. Vale. Fuerza espiral o energía de enrollar seda, que sería lo correcto, significa que hay una serie de modelos que me permiten mantener todo lo que he logrado antes sin romperlo. Esos modelos son el círculo, el 8 y la espiral creciente o decreciente. O espiral que avanza o espiral que retrocede. Vale. Son los 3 patrones básicos que me permiten trabajar.
Entonces, yo debo de centrarme en que cuando he conseguido todos esos logros que he comentado antes, que es muy difícil, pero se supone que, venga, por lo menos intento que estén presentes. Me pongo a trabajar y se pierden. ¿Qué es lo que pasa? Que no he respetado esas normas de moverme según ese tipo de patrón circular, de infinito o de espiral. Y que en realidad no estoy movilizando esta es la forma que lo anuncian clásicamente, ¿no? Moviliza la energía igual que Levanas un capullo de seda. Cuando hablo de este punto siempre digo lo mismo. Esto es porque son chinos los que lo han dictado. Si este punto lo hiciera yo, sería utiliza energía de hacer mayonesa con un tenedor. Cuando haces mayonesa con un tenedor, coges la yema de huevo, la bates y sin dejar de batir empiezas a echar aceite al hilo y chorrillos finito, 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 se va ligando y tienes que seguir sin dejar de remover, añadiendo aceite muy despacio, removiendo, 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 sin dejar de remover, sin dejar de añadir aceite para que eso vaya ligando. El proceso de vanar seda es algo muy parecido. Se pone el capullo de seda en agua hirviendo, eso hace que el capullo, que solo tiene un hilo, se desenrolle la punta y luego una especie con una de palillos. Imagina que cogéis 100 palillos de dientes, hacéis así un manojo con él, lo metéis dentro del agua y empecéis a hacer así. Los palillos van enganchando las puntas de los hilos y se te va haciendo un ovillo. Ese ovillo se genera porque según vas haciendo este movimiento en el agua, los capullos van viéndose arrastrados, la propia viscosidad del agua lo va desenrollando, pero para conseguir que se te haga bien el ovillo tienes que hacer varias cosas. Una, no dejar nunca de mover, si no los hilos se vuelven a pegar. Es como cuando se te pega la pasta y se te queda hecho un mazacote, ¿vale? Pues chungo, hay que remover. No puedes hacerlo muy deprisa porque el hilo se parte, no lo puedes hacer muy deprisa porque se te apelmaza. Entonces es un arte levanar seda. Y en realidad, bueno, pues es ir viendo cómo se hace, tomar el ritmo, tomar la presión adecuada y listo. ¿Vale? Eso es movilizar el cuerpo igual que se levana un capullo de seda. Equivale a tener una sensación similar a estar moviéndose dentro del agua cuando haces forma, cuando trabajas con un compañero, en general cuando te mueves. Claro, no es igual, pero se parece bastante. Esa idea de, bueno, sentir como si hubiera un medio denso que te ralentiza y que te obliga a realizar los movimientos en curva. Lo que nunca haces es ir y volver por el mismo camino. Tú vas por un camino, vuelves por otro. Que puede ser casi al lado, pero vas y vuelves y enlazas los movimientos con curvas. Este, que es el 9º punto, es quizá el primero que yo intuí cuando entrenaba. Tenía unos 3 o 4 meses, me di cuenta que la diferencia entre lo que yo hacía y lo que hacían mis compañeros y, por supuesto, mi maestro, es que yo me movía en un momento de 1, 2, 3, 4, 5, y ellos se movían de una forma mucho más continua. Y unían movimientos rectos con segmentos curvos. Esto no me lo explicaron, esto, soy de formación técnica, pues rápidamente me di cuenta pude hacer ese análisis y dije, vale, lo pude formular de una forma técnica. Los movimientos rectilíneos se unen entre sí a través de segmentos curvos. Ya está, es tan fácil, tan simple de enunciar como eso. Es muy simple de enunciar, pero claro, si dejas de hacerlo ya no se cumple. Entonces era fácil de decir, un poquito más difícil de hacer. Y llegamos al 10º punto, que es busca la quietud en el movimiento y el movimiento en la quietud. Y este es otro de esos puntos que tienen que ver con el 6º que mencioné de la usar la intención de la fuerza, unifica lo interno y externo, el 8º. ¿Qué quiere decir todo esto de busca el movimiento en la quietud y la quietud en el movimiento? Vale. Aunque tú estés parado, las sensaciones en tu cuerpo se mantienen. ¿Vale? Tú estás parado, pero no estás ausente. ¿Vale? Tu cuerpo está presente, tu intención está presente. Cuando tú te mueves, no te dejas llevar por la vorágine de movimiento. Tu cuerpo se mueve, pero tu atención está donde debe, que es fijo en la cuestión que te interesa. Si es peleando, está en adaptarte y manejar a tu rival. Si es trabajar solo, es escuchar tu cuerpo, ver lo que está pasando cuando haces la forma, no salirte de ciertas normas. Vale.
no dejarte llevar ni por la vorágine de movimiento ni por la apatía de la quietud, sino conseguir que en cada uno esté dentro del otro. En el simbolito del yin yang tienes lo de los peces, ¿vale? Simbolito ahí con la S, un puntito y un puntito. El lado blanco tiene un punto negro, el lado negro tiene un punto blanco. Bueno, pues esto viene a ser un poquito también esa idea. Dentro de mi quietud tengo una disposición al movimiento. Dentro de mi movimiento tengo una actitud centrada, un centro de movimiento, un origen que no se mueve, que permanece fijo. Esto se puede ver físicamente, siempre habrá un punto que esté inamovible respecto al suelo o respecto a ciertas partes de mi cuerpo o respecto a algún punto. Verdad que se me está metiendo el gato encima. Venga, quita. Y, ¿ves? Y estaba contando eso. Dentro de mi quietud hay predisposición al movimiento, dentro de mi movimiento, bueno, había dicho lo del centro de movimiento. Tengo un punto que no se mueve, ¿vale? Un punto que puede ser el origen del movimiento y de mi atención y mi percepción. Bueno, pues yo tengo que ser consciente de esas dos facetas. Y cuando trabajas con los 10 puntos, lo haces todo perfecto. En el momento en que trabajas con los 10 puntos, tu Tai Chi es muy bueno. Y si tus 10 puntos están expresados con mucha calidad, eres buenísimo. Claro, yo no conozco a nadie en mi nivel que pueda decir eso. ¿Vale? Veo gente que es mucho mejor que yo, digo, pero cuando hablas con ellos te dicen lo mismo, dicen, no, a mí me queda mucho. Los puntos yo no los tengo bien dominados ni para atrás. Esto es para toda la vida. Por eso no hay que preocuparse si una cosa te sale ahora o no te sale. Ya te saldrá. Lo que tienes que preocuparte es si te va saliendo y vas entrando en la dinámica adecuada. Bien. Pues desde aquí he hablado de los 10 puntos. Estos 10 puntos son algo con lo que te guías para progresar. No haces los 10 puntos a la vez. No intentéis hacerlo, que tampoco se puede. Tomáis un punto y le prestéis atención durante la práctica. Tomo el primer punto. Gira de la coronilla ligera y sensible. Estirar la columna. Eso significa que haga lo que haga, tengo que mantener la espalda estirada. Estirada con la idea esta de que cuelga, no de que yo me estirajo, sino me dejo colgar y me estiro. ¿Vale? La segunda, que es la que me interesa, es de índole más bien pasivo, me mantengo expandido, y la otra es intentar hacerlo activamente, genera unas tensiones que no son las que ando buscando. ¿Vale? Vale. Pues yo me tiré 2 o 3 meses haciendo esto, vigilando. El que hace esto, claro, tiene que tener algún trabajo, alguna forma o algún trabajo con el que trabajar. Por eso es importante saberse algo. Pero no hace falta que sea la forma entera. Por eso una simple serie te vale para trabajar esto. Yo esto lo he trabajado esencialmente con las series Juan Luchian, Lie, Tampien. Acariciar la cola del gorrión y latido simple. Y una vez que he sido capaz de hacerlo razonablemente bien ahí, trasladarlo a otras series, si hacerlo en un punto en el que ya lo considero satisfactorio con esas 2 series, me ha llevado a lo mejor 3 meses, no que esté bien, sino que digo, bueno, ya no me da pena lo que estoy haciendo, ¿vale? Veo que sí, que razonablemente estoy más tiempo con esa sensación de energía de la coronilla ligera y sensible que no sin ella. Ya puedo contar los errores. Antes lo que podía contar eran los aciertos. Bueno, cuando haces ese cambio, dices, siempre se podrá seguir mejorando, pero ya lo tengo a gusto. Y trabajando una serie, trabajando algo, de forma natural, mientras que prestas atención a este punto, hay otro que te llama la atención. Te darás cuenta que estás fallando en ese punto porque probablemente tu hombro derecho se levanta. Y si no es tu hombro derecho, será tu espalda, tu pecho que está sobresaliendo, o tu espalda está sumamente encorvada, o al contrario, estás estirado para atrás, estás haciendo lo que no debes. Y esto te lleva a otro punto. Y ese punto lo trabajas durante un tiempo y las conclusiones que vas llegando a ese punto te hacen ver que estás fallando en otro. Y de esta forma siempre estás dando vueltas alrededor de lo mismo, pero nunca igual. Es como una escalera de caracol que empieza aquí y visto desde arriba, pues solo da vueltas. Pero visto desde abajo, ves que está dando vueltas y subiendo. Entonces yo siempre estoy en el mismo punto, ¿vale? O en el mismo círculo, pero cada vez estoy más arriba. Esto es lo que me hace no salirme de una práctica centrada en una serie de puntos. Si no hago esto, lo más probable es que esto esté fallando, ¿vale?
Entonces, debo de... Ahí va, me estoy dando cuenta que llevo todo el rato haciendo una cosa muy mal. Es que no he puesto el micro. A ver si encuentro el tema. Supongo que ahora cuando haga esto se me va a ir mucho mejor. Ahora se me oye mejor, ¿verdad? Si alguien me puede decir sí, vamos, casi seguro. Que es el tonto para no ponerlo. Aquí con el puesto todo el rato. Bueno, pues lo que decía. Yo me voy por estos puntos y un punto me va llevando a otro, a otro, a otro. Y de esta forma no me hace falta saber muchas cosas, sino que las cosas que sé van desarrollándose por sí mismas. No se ha fastidiado. Más fuerte, mejor. Ay, desde luego, yo no sé quién me dio la cabeza. Bueno, pues la idea. Me centro en esos 10 puntos para desarrollar mi práctica. El que hace esto, de verdad que lo va a notar y lo va a notar muchísimo, ¿vale? Los 10 puntos luego os dejaré un enlace por ahí para que podáis ver el enunciado. Y ya os digo que el problema no es conocer los 10 puntos, el problema es saber interpretarlos y ponerlos en... A ver, se me subió la gata ahora. El problema es saber ponerlos en práctica, ¿vale? Y una vez que sabes ponerlos en práctica, cómo mejorarlos, cómo implementarlos para que sean cada vez mejor. Esta siempre es mi guerra, mi batalla siempre va a ser esa. Cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo mejor, cómo hacerlo mejor. Las guías, las que he comentado. ¿Vale? Más temas. El otro día alguien me preguntaba por la diferencia entre chikun suave y chikun duro. Bien. Es un dilema porque cuando yo empecé lo tenía muy claro, ahora no lo tengo tan claro. El chikun duro es un tipo de trabajo en el que yo me centro en conseguir un trabajo de respiración normalmente con apneas. Supongo que se me oye también otra vez bien. Bueno, pues lo que comentaba, chikun suave, chikun duro. Cuando yo empecé a entrenar, el chikun suave pues era un trabajo de chikun en el que no hay tensión muscular alguna, o muy poquita, o sea, la necesaria para conseguir ese movimiento. No hay trabajo de apnea. Es un trabajo relajado en lo que tú de verdad estás intentando movilizar tu atención, tu intención y acompasarla con el movimiento. Cuando uno hace chikun duro, esto cambia radicalmente. Está haciendo un trabajo en el que hay fuerza, puede ser una fuerza tensa o puede ser una fuerza de expansión. Esto dependerá del ejercicio, dependerá del nivel, dependerá de muchas cosas, pero ahí es intenso. Y normalmente, esta es una pauta bastante frecuente, trabajes con apneas, ya sea apnea positiva con los pulmones llenos, ya sea apnea negativa con los pulmones vacíos. También puedes trabajar con inspiraciones largas, o sea, inspiraciones y expiraciones cortas, cosas así. Enfocado a... Normalmente el chikun duro está enfocado a un trabajo marcial de endurecimiento del cuerpo, de fortalecimiento para pegar, de aumento de la resistencia en general, ya sea a los golpes que puedas recibir, a las circunstancias o a lo que tú quieras hacer con eso, con esa medida de golpear, de resistir, ¿vale? Mientras que el chikun suave pues va por caminos un poco diferentes. El chikun duro te fortalece de fuera hacia adentro. Hombre, Paco, estás por aquí, no te haya visto. Y el chikun suave se supone que te va fortaleciendo de dentro hacia afuera. Esto tiene que ver también en cómo se va sintiendo el cuerpo y uno mismo con la práctica. Cuando yo empecé a entrenar Tai Chi, tenía 20 años y era una persona extremadamente introvertida y tímido, mucho. Y al poco tiempo de entrenar noté un cambio. Antes de empezar a entrenar, pues bueno, emocionalmente yo, como todo el mundo, en cierta manera, llevo una coraza, ¿no? No me acerco demasiado porque mira que si luego me van a hacer daño, no me relaciono con porque mira que sí. O sea, tenía una prevención hacia todo. Es lo que le pasa a una persona tímida e introvertida, que de entrada le da apuro romper las distancias, ¿vale? Entonces tenía una coraza emocionalmente pues usaba una coraza. Y claro, una coraza si es resistente, te pegan y no pasa nada, pero si te pega una coraza lo bastante fuerte, te la bollan y te hacen daño, tu propia coraza es la que te fastidia. Entonces, esta es la sensación que yo siempre había tenido, había que ser fuerte, endurecerse.
Y cuando empecé a entrenar, mi estado emocional cambió al poco tiempo, lo pude formular a los 6 meses, pero lo noté antes. A los 6 meses fui cuando lo verbalicé y lo formulé. Y era que me había transformado en una cosa muy frágil, con una coraza muy fuerte, y en vez de eso me había convertido en una especie de pelota de caucho macizo, que ya le puedes pegar, que le da y rebota, que no le va a doler, y no tenía coraza. Porque ¿para qué? Dice, la coraza no me hace falta para nada, soy yo el que se ha hecho duro por dentro. Bueno, pues el Qigong suave fomenta ese tipo de dureza tanto anímica, que es hasta ahí, como la física, ¿vale? Tú trabajas de esta manera, suave, relajado, pero llega un día en que recibes un golpe y resulta que no te duele. Y llega un día en el que descubres que te tienes que pasar 2 días sin comer o 2 días sin beber y los pasas. Y no es que no lo pases mal, pero aguantas y no te pasa nada. Sencillamente estás molesto. Es la diferencia entre estar muy fastidiado o estar simplemente molesto. Entre que tu integridad la veas correr riesgo o que simplemente digas, joder, es que fastidia. Llega el momento en que tienes que soportar frío y dices, yo es que aguanto muchísimo frío. Dice, pero ¿es cómodo? No, ni cómodo ni agradable. Sigue siendo igual de incómodo. Pero es que tú lo puedes soportar, que no estás en unos niveles que no puedas aceptar, que podrías aguantar más frío y no te pasaría nada. O más calor, o más hambre, o más sed. Y los umbrales del dolor también suben. O sea, todo mejora. Evidentemente no es cosa de ponerse a prueba de modo gratuito, pero cuando las circunstancias te llevan a ello, ves que sí, que está por encima y que además tu cuerpo lo asimila, porque te has endurecido desde dentro. Entonces, el Qigong duro empieza siendo fortalecer desde fuera, que está fuerte, hacia adentro, que está débil. Cuando tú empiezas, pues lo de dentro está muy débil. Con el tiempo, el Qigong duro va llegando dentro y también se endurece el cuerpo por dentro de esa otra forma que estoy explicando. Tus propios órganos, o sea, ya no es una coraza muscular, sino que por dentro tus propios órganos empiezan a hacerse más resistentes. ¿Y cómo lo notas? Pues porque te pegas un leñazo y no te duele. A ver, vaya. Esto es lo que viene a ser tener un gato. Muy malo para los directos. Vale. Cuando tú tienes un golpe, pues ves que te lo llevas, que duele, pero que no. Imaginaos que me pego un golpazo, pero uno fuerte, ¿vale? Así, aquí, en el cuello. Eso te deja dormido, ¿no? ¡Pum! Te machaca, te atonta. Bueno, pues cuando tú tienes, imagina que te lo pegan en el estómago, ¡pum! ¿Qué haces ahí? Te doblas. Bueno, cuando tienes ese tipo de trabajo, lo que te sucede es que tu cuerpo va a sentir la misma cantidad de dolor, pero mientras que uno es un dolor que te dobla, el otro va a ser de este tipo. O sea, lo que tú notas es un dolor de ¡plas! Que pica y que en la superficie del cuerpo hace ¡psh! Y se expande. Entonces, lo que era un mazazo se convierte en algo así como un latigazo. O sea, duele mucho, duele igual, pero un puñetazo que tenía que partirme, hundirme, romperme por dentro, lo que hace es que todo esto me pique mucho. Bueno, pues entre un hueso roto, una víscera dañada o picor en la piel, pues me quedo con lo segundo, ¿vale? Entonces el cuerpo se fortalece de esta manera, de dentro a fuera. No todo el Qigong, ni el suave ni el duro en general sí, está enfocado casi siempre a habilidades marciales, pero el Qigong suave no tiene por qué. No importa, con el tiempo también redunda en ese ámbito. Tener en cuenta que Tai Chi Chuan es un arte que fue creado en el seno de familias guerreras, como comenté al principio, por guerreros y para guerreros. Eso no significa que lo único que les preocupara en la vida fuera las batallas, la guerra y el combate, en absoluto. Les preocupaba todo. Pero no querían hacer nada que fuera en contra de esa, o sea, que les hiciera ser peores en esa faceta. Es como, no sé, si yo soy corredor de fondo, puedo descubrir que nadar me viene muy bien. Entonces, también hago natación, además de correr maratones, porque descubro que es un ejercicio muy bueno. Pero no pierdo tiempo haciendo salto de trampolín, aunque también sea en el agua, porque a mí eso lo único que hace es hacerme perder tiempo en lo que realmente me importa, que es correr. Nadar me ayuda, lo asimilo. Saltar de trampolín es muy divertido, es espectacular, es precioso, pero no me ayuda para nada en mis carreras de fondo. No lo hago. Entonces, la práctica de
de trabajos de todo tipo que están incluidos en el Tai Chi se hicieron pensando en que no interfiriesen con el trabajo marcial y que a ser posible lo potenciaran. Y esa es la realidad. Bueno, vamos a estar todavía un ratito, no mucho más, unos 10 minutillos, pero sí me gustaría ver alguna pregunta. Si tenéis cualquiera, tanto de lo que hemos hablado como de lo que no, tenéis cualquier pregunta, pues abrimos el buzón de los deseos y yo respondo lo que sepa y pueda. Voy a hacerme la ilusión de que esto es porque vamos con un cierto retardo y por eso todavía no ha escrito nadie nada. Vale. Profe, el tema de meditar, vale. Mira, ¿ves? Ya tenemos uno. Sí y no. ¿A qué le llamamos meditar? Meditar, lo recomiendo, sí, claro. Y ahora te diré cómo. Pero te diré cómo lo hago yo, te diré cómo lo recomendaba también mi maestro y ahí ya nos ponemos de acuerdo en qué es lo que hay que hacer. Meditar para mí es desarrollar el trabajo de atención. ¿Vale? Una persona se medita y que lo que hace es siguiente respiración abdominal o budista y respiración abdominal orientatoísta. Bueno, hago yo, luego voy a eso, pero está mal, ¿vale? No, esos términos se los inventó Yang Wi-Min. Están muy bien, son muy prácticos, pero que la respiración abdominal inversa sea toísta y la otra budista, de eso nada. Eso lo tienen todos igual y no es un secreto que relacionado con religiones. Yang Wi-Min es un gran autor, pero a veces inventa teorías y ya las presenta como consolidadas y son suyas. No es que estén mal, sencillamente es que no había un término al respecto y él lo adopta, pero calan como si fueran clásicos y no lo son. Bueno, a lo que seguía, la meditación. Me siento a meditar y concentro mi mente en qué lo concentras cuando meditas. Bueno, si tomáis meditación, ahora sí, mira, meditación budista, meditación zen o meditación chan, ¿vale? ¿Qué es lo que estoy haciendo? Se basan en aquietar la mente y no permitir que los pensamientos te disturben, o sea, te perturben ni te afecten. No se trata de no pensar, que es inviable, sino de no hacer caso a lo que piensas. Estás a lo que estás y las ideas que vengan, pues ni caso. Es como mi hijo que está ahí haciendo ruidos y no le hago ni caso. Cuando me he hecho una pifia, pues me he ido, pero si no, no. ¿Vale? Pues esta es la idea. Yo estoy a lo mío. Bueno, pues entonces la práctica de Tai Chi sí se puede trabajar de esta manera. Ahora, si empezás a hablar de la meditación como un trabajo en el que yo me empiezo a conectar con el Siddhartha, no, el Tai Chi no va en principio por esas vías. No significa que no puedas trabajarlo como algo que te puede ayudar y que te puede venir bien. Pero la meditación, Tai Chi se considera meditación en movimiento y es si tú estás de verdad centrado en lo que estás haciendo, en lo que estás sintiendo, en lo que está pasando y no en lo que estés imaginando o en los pensamientos que te vengan a perturbar tu estado de atención. Entonces, meditación es para mí desarrollo de la atención. Pues sí, se medita. Meditación para mí es una técnica milenaria para conseguir hacerme uno con el cosmos. Pues no, Tai Chi no, si queréis lo hacéis, pero no tiene relación con Tai Chi. No la tiene más que la pueda tener la carpintería, ¿vale? No son lo mismo. ¿Cómo hago yo mi meditación entonces? Bueno, cuando estoy trabajando en forma o algo así, estoy atento a las sensaciones que se producen y mi atención se centra precisamente en eso, en si las sensaciones de conexiones. En general voy a dejar las sensaciones, ¿vale? Yo hablo de conexiones, pero es que es lo que puedo formular fácilmente. Hay otras sensaciones que ni siquiera soy capaz de describir claramente, ni sin claridad, y no hablo de ellas, ¿vale? Pero están. No les doy nombre porque no sé qué nombre darles, pero también las hay. Pero me voy a quedar con esa parte de las conexiones, de la sensación global, de la sensación de movimiento por dentro, ¿vale? Eso es meditación. ¿Cuándo medito yo de una forma más clásica? Bueno, cuando os coloco en las posturas fijas, posición del jinete, mantenemos una postura. Ya sabéis que, bueno, dependiendo de los que me conocéis, habéis estado en clase conmigo, pues depende en qué clase hayáis estado. Hay clases donde por la duración de una hora estamos 5, 6, 7 minutos en una postura y ya está, no puedo estar más porque se nos va la hora. Pero tengo otras clases donde no bajamos de 40 minutos, pase lo que pase. Vamos cambiando de postura cada rato, pero el trabajo de postura y ahí de quietud pues dura más. Y en mis clases de los domingos, normalmente una vez al año, por lo menos,
hay un día que... Vale, ahora voy. Sobre ese tema, además estaba hablando justo yo, pues ya lo comento. Sobre la duración del mantenimiento de las posturas. Bueno, hay un día, normalmente una vez al año, hay un día que me levanto gracioso y digo, venga, hoy lo vamos a hacer. Y estamos 1 hora seguida en las posiciones. Y ahí nos quedamos. ¿Qué es lo que hago en esas posiciones? Bueno, pues yo ahí sí hago trabajo de meditación. El trabajo de meditación, ese es uno, ¿no? El simplemente estar atento a las sensaciones. Y luego hay otros trabajos clásicos como el pequeño círculo celeste. Lo habréis visto por ahí escrito como órbita microcósmica. Hay otra cosa que se llama la órbita macrocósmica, que es el gran círculo celeste o el gran círculo del cielo. En chino es Shou Zu Tien, algo así, que es, no, Xiao Zu Tien, que es algo así como Xiao pequeño, el Su, como se escriba o como se pronuncie, círculo, y Tien cielo, pequeño círculo cielo. Y luego ya eso lo traducís como queráis. Y luego está el gran círculo cielo, que es lo que se ha venido a llamar, sobre todo por los libros de Mantak Chia, la órbita microcósmica, que bueno, es una forma de traducirlo, pero bueno, ya os digo que el nombre chino es bastante menos florido que eso. A lo mejor el significado en chino se entiende así, pero el literal son 3 palabras que son pequeño, cielo y círculo. Vale. Sí, también hago ese trabajo. Es un trabajo en el que hay un canal que pasa por el centro del cuerpo, que va desde bueno, en realidad va desde aquí, desde desde el paladar, y llega hasta la zona de... también hay versiones según me lo han contado, no importa. Llega hasta la zona del perineo, entre genitales y ano, o justo detrás. Carece de importancia porque justo en el punto donde acaba uno empieza el canal Tumai, que sube por la espalda y llega hasta este punto. Entonces es un círculo que tienes que unir pegando la lengua. Por eso cuando hacemos Qigong suelo decir dejar la lengua pegada a la raíz de los dientes. Es una forma de que ese circuito esté ya cerrado y funcione. Y bueno, pues yo cuando estoy entrenando postura fija, muchas veces estoy haciendo eso. ¿Hay que hacerlo? Sí, lo haces muy bien. ¿Conviene hacerlo al empezar? No. Hay una serie de condiciones para hacer esos trabajos y una de ellas es que tu atención no se distraiga con facilidad. Entonces, concéntrate en algo que sea más fácil, como ver si tu respiración está... si tu respiración y tu movimiento se acompasan, y si eso sucede es que estás haciéndolo bien. Vigila a ver si tu estructura corporal mantiene los principios que hemos dicho. Vigila a ver si uno de los principios se está cumpliendo todo el rato. Bueno, pues eso es meditación en movimiento y es también válido. Vale. Siguiente pregunta que tiene que ver, bueno, no la siguiente, pero José Manuel dice, ¿cuánto tiempo se irá en las posturas estáticas? ¿Cuánto tiempo tienes? Pues todo lo que tengas está bien, ¿no? Ahora ya lo matizo. Mientras que tú realices la postura de forma correcta y no cometas errores, no importa cuánto tiempo estés, ese es bueno. En el momento en que te empiezas a fatigar, empiezas a descuidar, dejas que tus rodillas salgan de la postura adecuada, tu estructura se deforma, es el momento de dejarlo porque la estás fastidiando. No hagas eso. O sea, uno se entrena. Si yo me entreno 1 hora y en 1 hora he conseguido 59 minutos y medio de aciertos y una suma total de medio minuto de errores, bueno, pues a los 59 y medio de aciertos le quito el otro medio minuto de errores. Y medio minuto de errores significa que he perdido 1 minuto. El medio minuto que está cometiendo errores y medio que me roba de trabajo bien hecho, ¿vale? Que luego tendré que compensar. Pues si yo empiezo a fallar en un momento dado y desde ahí solo fallo, solo estoy acumulando pérdidas, es el momento de dejarlo. Así que cuando tú ves que tu postura ya empieza a ser un problema, a la porra la postura. Tan fácil como eso. Hasta aquí. Mientras que estés cómodo, pues no hay ningún problema. Y es tan fácil como ese criterio. ¿Cuál es mi pauta? Bueno, yo suelo trabajar, los que estáis conmigo sabéis que trabajo la postura esta de abrazada del árbol, aquí no se ve bien. Otra postura, es que se me ve muy mal, tal que así, pero sin salirme de plano, ¿vale? Y luego una postura así con las manos en alto y de puntillas. Esas 3, trabajo alguna más, pero esas 3 caen sí o sí. Bueno, pues cuando yo trabajo estas posturas, por mi cuenta, suelo hacer series de unos 10 o 15 minutos. Eso sí, solo trabajo esas. Si trabajo otras, que lo suelo hacer, suelo ampliar a otros 3 trabajos más en postura estática, pues estoy entre los 7 y los 10 minutos por postura. Esto depende si estoy con alumnos o estoy solo.
Si estoy con alumnos y les puedo dar caña, pues venga. Si voy a hacer 6 posturas, pues 6 por 7, 42 minutos, pues venga, 7 de cada. Si toca el día de la broma de hoy vamos a hacer 1 hora, pues 10 de cada. Si estoy solo, pues normalmente no hago nunca más de 1 hora. Cuando empecé a tomarme esto en serio, hacía media hora diaria. Esto está muy bien, o sea, 10 minutos de cada una de las 3. Y los sábados, que entrenaba totalmente solo, me iba temprano al retiro y esos días hacía 15 minutos. Porque sí, para forjar un espíritu también fuerte ante la adversidad y el rigor, ¿vale? Pero un día, pues decidí que quería hacer más, que quería pasar de la hora y de hacer 45 minutos de máximo pasé a hacer hora y media. El mismo, o sea, de hacer un máximo de 45 minutos, pues hubo un día que dije, venga, ahora sigo, no me levanto, pues puedo seguir más, hora y media. Y al poco tiempo, esto sí, ya ahí me vicié, hacía 2 horas y media diarias. No lo hagáis, ¿vale? No hace falta. Vale. Bueno, se entiende la respuesta, ¿no? Sigo con lo de respiración abdominal budista y respiración abdominal inversa o taoísta. Vale. Nosotros en la escuela trabajamos 2 tipos de respiración. Esencialmente trabajamos la respiración inversa, ¿vale? Es la que nosotros hacemos. Pero cuando vaya explicando más elementos veréis que hay respiraciones que no responden exactamente a ninguno de los patrones, ya que tienen apneas o cosas diferentes, y bueno, pues habría que matizarlo. Pero bueno, en la respiración yo nunca voy a permitir que el pecho salga, siempre voy a respirar con la zona abdominal. Es que no podéis verme, estoy haciendo así con las manos, pero aquí en la tripa, ¿vale? Ahí. El abdomen entra y sale, y ese es el tipo de respiración que tengo que hacer. Toda la presión que yo desarrolle con la respiración tiene que estar centrada en la zona abdominal, nunca en el pecho, nunca en la garganta y menos aún en la cabeza. Entonces, por eso la respiración es abdominal. Se aprende con más facilidad a hacer respiración abdominal directa o simple o clásica, que es cuando tomo aire, el estómago se expande, cuando suelto aire, el estómago, pues, como el diafragma aprieta, pues hace que aprieta y el estómago, a ver, desde ahí, el diafragma baja, el estómago sobresale. El diafragma sube porque se vacía el pulmón. A ver, quita la mano. Vete para allá. Se me cuela o el niño o el gato. Bueno, lo que decía, es normal, yo bajo, hincho los pulmones, el diafragma baja, el estómago sale. Yo suelto aire, el diafragma sube, el estómago entra. ¿Qué es lo que hago cuando trabajo respiración inversa? Pues es lo mismo, pero este movimiento, o sea, el del diafragma va a ser el mismo. Tomo aire y el aire empuja el diafragma hacia abajo. Pero a su vez, yo estoy trabajando con el diafragma pélvico y con las paredes abdominales para hacer esto y esto. ¿Qué consigo? Una gran compresión. Y cuando suelto el aire, ¿qué es lo que hago? El aire, o sea, el diafragma sube, la tripa entra y la tripa se queda como flojucha. Yo lo que hago es intentar expandir para seguir manteniendo esa presión de aire en el cuerpo. La respiración al principio es pura presión de aire en la zona donde la llevas, que es el pulmón, e intento que baje el vientre, pero con el tiempo esa presión de aire se va expandiendo por el resto del cuerpo, se generan conexiones de índole física tendinomuscular, pero también ves que tiene una relación con la respiración, que mantener esa presión en el abdomen hace que la expansión en los brazos, en las piernas, en el cuerpo también se incremente, aunque pues evidentemente por ahí no hay aire. Entonces, ese es un criterio de por qué utilizas una u otra. La respiración inversa genera aún más presión y sobre todo a nivel marcial, cuando tú sueltas todo el aire y vas a inspirar, en esa fracción de ese instante en el que has soltado todo el aire y vas a... En ese momento eres sumamente vulnerable, absolutamente vulnerable. Cuando haces respiración inversa, tú sueltas el aire, pero dejas un remanente de presión, de forma que cuando tomas aire, nunca te has quedado sin presión, que es lo que sucede cuando sueltas todo el aire y vuelves a tomar. Te quedas sin presión y en ese punto, ¡pah!, vulnerable. Aquí no, aquí, cuando sueltas aire, sacas la tripa, estás generando presión. Cuando tomas aire, metes la tripa, generas más presión y lo que haces es que siempre tienes un compresor que o bien un lado o bien el otro está generando presión. Vale. Respiración. ¿Siempre tiene que ser por la nariz? No. A ver, esto no lo he contado, lo cuento ahora. El ejercicio que nosotros hacemos en la escuela de riñones, en ese ejercicio en particular, cuando bajo, yo suelto aire por la boca, haciendo así.
suelte el aire. A ver, las instrucciones a aire fino y frío, ¿vale? Aquí es que no tenéis ni que oírlo, tiene que ser imperceptible, fino, e intentando que esté frío. ¿Y eso del frío cómo se hace? Un síntoma que tengo yo, este es mío, ¿vale? Cada uno acaba descubriendo cuáles son esos síntomas que tu cuerpo te delatan de que lo estás haciendo bien. Cuando yo estoy trabajando bien, siento el aliento fresco, como si me acabara de lavar los dientes con Colgate y hago y se te queda la boca fría. Bueno, pues yo noto que el aire, cuando pasa por la nariz, no es que pase por la boca, pero se me enfría el paladar. No sé si tiene explicación lógica, no la tiene, pero sé que cuando entreno bien, eso me sucede. Y cuando no entreno bien, eso no me sucede. Entonces, hay veces que entreno bien y no me sucede, pero cuando me sucede, digo, ahí lo tienes, ¿vale? Entonces, en general, la respiración sí, nariz, pero no es absolutamente imprescindible. También depende de una cuestión geográfica. En la propia familia Yang, que es con la que estamos vinculados, en la mayoría de los escritos hablan de que la respiración se hace por la nariz. Inspiras por nariz, expiras por nariz. Vale, en Hebei, en el norte de China, que es donde están estos, Pekín, en invierno las temperaturas bajan no mucho, muchísimo. O sea, estar a 15 grados bajo cero no es nada sorprendente. Es mejor a respirar, inspirar y expirar por la nariz cuando estás en esas circunstancias, ¿vale? Mucho mejor. El aire te entra más, se te calienta en la nariz y al soltar aire vuelves a calentar la nariz. Cuando lo haces por la boca, estás perdiendo un montón de calor, que no es algo bueno. Cuando el arte se expandió al sur de China o otros sistemas que hay en el sur de China, pues suelen hacerlo al revés. Inspiran por la nariz, esto filtra el aire, le da unas condiciones de humedad y de temperatura, pero cuando exhalan, normalmente no necesitan calentar la nariz, sino que el aire más bien se refrigere cuando entra. Entonces, sueltan aire por la boca para evitar que se les recaliente la nariz, ¿vale? Son criterios y en realidad, bueno, pues depende un poquito. Hay ejercicios de Qigong en el que tú tienes que soltar aire por la boca o tienes que hacer sonidos o elementos un poco más rocambolescos. En general, como norma general, nariz siempre va a estar bien. Hay algunas variantes en las que haces además otras cosas. Bueno, ¿tenéis alguna preguntilla más? Vale, bueno, pues lo vamos a dejar aquí. Espero que os haya resultado interesante. A ver, los movimientos de Hui-Chan son equivalentes a las 8 piezas de bloqueo. Vale, ya tenemos pregunta de iniciación para el próximo día. Respuesta rápida, sí, pero lo matizo, ¿vale? Son equivalentes a los 8 bloqueos de seda, al Patuan Chin, son equivalentes al I Chin Chin, son equivalentes, voy a decir nombres de ejercicios que conozco, ¿vale? A las 18 manos de Lohan, ahora mismo no, al juego de los 5 animales, son todos equivalentes. No es que sean iguales, sino que buscan el mismo tipo de trabajo. Así que sí, están en la misma categoría. Pues bueno, lo dicho. Muchas gracias a todos por haberme seguido en este directo. Hoy un poco más accidentado, pero bueno, espero mi tontería de haber puesto el micro hasta el final. Lo dicho, muchas gracias por venir. Recordad nuestro lema, ande no ande, aquí tiene que ser para arriba, expande. Y nos vemos en el próximo directo. Sí quiero añadir hablé de una sorpresa en breve, y es que, bueno, lo voy contando ya, salto aquí la primicia. Estoy haciendo espadas de PVC, ¿vale? Con tubos de PVC. Me están saliendo unas espadas muy bonitas. Entonces, cuando llegue a un cierto número de suscriptores, la voy a sortear entre los suscriptores. Así que si no estáis suscritos, estáis tardando en darle ahí al botón para suscribiros, porque que no esté suscrito no podrá participar en el sorteo. Y bueno, aunque de momento yo no estoy metido en el mundo de la espada, pues espero estarlo en un futuro próximo, y sí me gustaría enseñarlo y esas cosas. Y bueno, pues si os gusta, voy a subir también un vídeo de cómo las hago. Va a romper un poquito la temática del canal, pero supongo que será interesante y habrá otros con inquietudes bricolísticas que les guste. Así que, vale. Sí, bueno, hay se nos despide Harms. Bueno, pues tiene más razón que un salto. O no, no lo sé. Vete a saber si está publicando aquí o no. Bueno, pues lo listo, lo dicho. Que nos vemos. Hasta el próximo.